Buenos días para todos. Mi nombre, como han visto en la presentación, es Verónica Ramírez. Eh, Llevo varios años trabajando en esto de las cavernas, especialmente para paleoclima. Y entonces hoy vamos a conversar un poco sobre qué nos pueden contar las cavernas de paleoclima. ¿Cómo podemos obtener un registro geoquímico de las rocas de caverna y qué nos han contado sobre los últimos 100.000 años en la región de Centro Oriente de Colombia? La foto que observan a la derecha es una foto tomada en una caverna en la parte occidental colombiana, una caverna que ya está muy derruida por procesos antrópicos. Para empezar, un panorama como general de los estudios paleoambientales con las cavernas empiezan más o menos desde la década del 60 y empiezan específicamente entendiendo y obteniendo un método de datación que nos pueda dar unas edades relativas de lo que obtenemos dentro de la caverna. Como el artículo pionero que sale con esto es un artículo de 1960 en el que se toman las edades del carbonato que se va formando dentro de la caverna y que está rodeando un fémur. Como se ve acá en la fotografía, esto redondo acá es un fémur de un animal que fue tapado por una capa de calcita. Y lo que hicieron los investigadores fue tomar muestras de varias partes de esta crosta de calcita y obtener edades por el método de carbono 14. Entonces se dieron cuenta que se puede datar por carbono 14 los, los espeleotemas. Y ahí entonces se empiezan a desarrollar varios estudios de paleoambientales en cavernas. Ya después de la década del 80 se empieza a desarrollar otro método de datación con muchísima más precisión, que es la serie de decaimiento del uranio. Entonces, el uranio se va convirtiendo en torio, cómo se va transformando en torio, y este método de datación nos va a dar una resolución muchísimo mejor y un error de edad también muy pequeño. Entonces, podríamos decir que tenemos una edad donde el error asociado a ese resultado pueden ser 2, 3 años. Eso pues debido también al contenido de arcilla que puedan tener las rocas, los espeleotemas. Eso en el 80, pero ya en la década del 2000, más o menos, se desarrolla ya específicamente para espeleotemas. Ya ese método se aplica específicamente para espeleotemas y eso da un impulso muy grande a la investigación paleoclimática en diferentes regiones del mundo. Entonces, realmente, es una explosión, digámoslo de esa manera, de estudios paleoambientales referidos a las rocas de caverna están siendo realizados desde comienzos del 2000 aproximadamente. Esto a partir de un estudio clásico, pues un artículo clásico que hizo Fairchild, donde habla de la modificación y preservación de señales ambientales en espeleotemas. Y lo que muestra básicamente en este artículo es cómo todas estas relaciones que hay en la superficie, en la atmósfera y en el mar pueden posteriormente ser observadas en las rocas que tenemos dentro de una caverna. Es porque debido al agua que se está transportando y que posteriormente está entrando al sistema, debido a la vegetación que se tiene en la parte superior del suelo y debido también a los gases que hay en la atmósfera, específicamente al CO2.
Entonces, él hace todo un estudio de cómo se pueden observar estos cambios generalizados en un sistema mayor, cómo se pueden observar entonces dentro de una caverna y específicamente en las estalagmitas. Esta es una sección pues como resumida de cómo sería ese sistema que va formando las cavernas desde el suelo, pues, como la vegetación y el agua va interactuando para formar ácido carbónico que va posteriormente diluyendo en la roca y se deposita dentro de la caverna, o inclusive que en periodos primarios de la formación de esta caverna la empieza a formar, porque es este ácido el que empieza a ampliar esas pequeñas fisuras hasta llegar a ser posteriormente la caverna. Y eso entonces, ¿cómo podríamos estudiar eso en un espeleotema? Específicamente en estalagmitas, donde se observa las tasas de crecimiento y el eje de crecimiento, cómo va variando, específicamente en espeleotemas que sean de una forma tipo vela, que teóricamente podríamos decir que son espeleotemas que tienen menos alteraciones. Ya después, en el 2009, otro artículo muy importante de Matthew Lachnick, que habla entonces cómo los isótopos de oxígeno, es decir, el oxígeno, los isótopos son cómo el oxígeno cambia de oxígeno 16 a oxígeno 18 según el ciclo hidrológico. Es decir, acá, en la superficie del mar, hablamos como si esa relación oxígeno 18 y 16 fuera cero, y en todo el ciclo hidrológico va cambiando esa relación hasta llegar acá a formar los espeleotemas. Entonces podríamos decir que es más o menos en los últimos 25, 30 años que los estudios paleoambientales y los estudios paleoclimáticos con registros dentro de la caverna se han fortalecido, tanto por el desarrollo de nuevas técnicas de datación como por otras técnicas de análisis geoquímicos de isótopos que nos van a permitir entender la señal de lo que está pasando en ese punto específico dentro de la caverna, como lo que está pasando en regiones más alejadas. Poder asociar esta gotica de lluvia con lo que está pasando en el mar y en las áreas de donde está llegando el agua. Entonces, acá volviendo a este esquema de lo que es una caverna, vemos entonces que la interacción para que se forme esta caverna, pues cualquier caverna, y los espeleotemas que tenemos dentro, es una interacción entre la lluvia, la vegetación, el suelo y los microorganismos que hay en el suelo. ¿Cómo? La lluvia, básicamente agua, H2O, empieza a interactuar con el CO2 de la atmósfera, CO2 que se da por la respiración de la vegetación y CO2 liberado por los microorganismos en el suelo. Esta agua y este CO2 forman ácido carbónico que posteriormente empieza a diluir la roca carbonática, y esa gota de agua empieza a estar más cargada de carbonato, de lo que se está diluyendo acá en estas áreas, en la roca. Cuando llega acá al área de la caverna, no va a estar con tanta presión de CO2, porque acá el CO2
la concentración de CO2 en esta área del suelo y en esta área del epicard es muchísimo mayor. Entonces acá cuando llega a la caverna, esa presión, esa cantidad de CO2 no es tanta, entonces el CO2 que hay en la gota se libera, eso se llama presión parcial, entonces esa presión de CO2 es menor y se libera el CO2 que hay en esa gota, lo que hace que esa gota de agua tenga una mayor concentración del carbonato y comiencen a formarse estas diferentes formas que tenemos dentro de las cavernas. Las cortinas, columnas, estalagmitas, estalactitas, electites, las crostas, bueno, todas estas formas que vemos dentro de las cavernas se forman a partir principalmente de este proceso de disolución, concentración de CO2 y distribución del agua dentro de la caverna. Eso es lo principal para saber. Entonces, al tener en cuenta eso, pues cuando entramos a las cavernas vemos diferentes formaciones que nos están contando cómo ha sido ese proceso de formación y de posición de diferentes sedimentos dentro de ella. Hagamos un ejercicio como de observar si en esta columna, que acá está marcada como A, fuera esta fotografía. Esta es una fotografía de una caverna en la región norte de Colombia. Y si ven bien es la columna con su crosta superior, pero acá en esta parte está con arenas y diferentes partes de crosta, diferentes crostas que se han formado en diferentes tiempos. Y acá está sobre la roca, digamos, encajante de la cabeza. Si vamos más cerca, vamos a observar mejor esos diferentes procesos de posición de la crosta que nos están hablando de un sistema geoquímico diferente para que se pueda concentrar mejor el carbonato y deslizarse y formar esto, y otros periodos donde está llegando mayor cantidad de material detrítico, más cantidad de arena, limos, materiales que pueden estar siendo transportados por ríos o por algunos otros procesos que llegan de fuera de la caverna. Y si lo vemos más cerca, vemos entonces también mejor estas crostas e inclusive podemos ver las estructuras de las arenas que están siendo depositadas. Entonces ahí empezamos a hablar de esos eventos paleoambientales que nos están contando las cavernas. Si dependiendo de la estructura que tengo dentro de estas arenas, podría decir si fue un río, fue un movimiento en masa que trajo las arenas o bloques a la caverna. Estas crostas me están hablando de qué? De un periodo donde no hubo ríos y se pudo depositar el carbonato sobre lo que ya había, sobre otro suelo. Podríamos decir entonces que son estas crostas y estas arenas unos paleosuelos en la caverna. Todo esto entonces ya nos está hablando a gran escala de una historia paleoambiental dentro de la caverna. Inclusive hay estudios donde se hacen trincheras para hacer como una estratigrafía de cómo ha ido cambiando, para tomar muestras de semillas, guano, limos, diferentes materiales que en los últimos años, pues que pueden ser estudiados también debido a que en los últimos años se han desarrollado diferentes métodos de datación con buena precisión para estos diferentes materiales. Entonces, si ya sabemos, si ya sabemos entonces que para que se forme esta caverna y estas formas dentro de la caverna, se debe tener una interacción entre el agua, CO2, tanto de la vegetación como de los microorganismos. Entonces, en los periodos que yo no observe dentro de la caverna, que hay formación de esta ornamentación, ¿qué puedo decir? Bueno, entonces es que hay un cambio en la lluvia, puede ser que hay un periodo más seco, entonces no hay disponibilidad de agua que interactúe acá en el suelo y me pueda formar el espeleotema, o no había
suelo, entonces no había microorganismos y era más difícil la liberación de CO2, la concentración de CO2 en esta área y no había capacidad para formar el ácido carbónico. Entonces, teniendo en cuenta eso, empezamos a entender como esos balances de la parte, como la parte superior nos va a dar cuenta de lo que puede estar acá adentro y de lo que puede estar pasando. Pero bueno, entonces ya teniendo esa idea general de cómo es el proceso dentro de las cavernas y qué es lo que nos interesa, llegamos específicamente a lo que específicamente yo trabajo para la reconstrucción paleoclimática en Colombia. Yo trabajo específicamente con estalagmitas, que son las rocas de caverna que se forman por el goteo en las cavernas. Y para poder entender este paleoclima, necesitamos estalagmitas que estén en áreas de la caverna donde haya poca circulación de aire, donde no estén muy cerca de corrientes de flujo de agua y, y principalmente pues como estas dos características. ¿Esto por qué? Porque lo que estamos tratando de entender es cómo la gota que baja y forma este espeleotema, la señal, cómo se relaciona con el agua lluvia que llega a la parte superior de la caverna. Teóricamente, el oxígeno que hay en este espeleotema debe ser semejante al oxígeno que hay en la lluvia que llegó al aire, en isótopos estables. Entonces, esta es la relación que tenemos principalmente. Luego de tomar estos espeleotemas, los cortamos. Estos son muestras también tomadas en la región norte de Colombia. Y observamos la estratigrafía, cómo han ido creciendo, si son continuos, si tienen hiatos, como en esta parte, acá, si cambia dónde es el eje de crecimiento, como acá que tenemos este eje de crecimiento, acá para, y el eje de crecimiento sigue por acá, que eso también nos está dando cuenta de cómo ha ido cambiando, si se está cerrando un conducto y se está abriendo otro, todos estos sistemas dentro de las cavernas. ¿Y por qué es importante eso? Porque si veo ya los espeleotemas cortados y pulidos, puedo empezar a determinar dónde puedo tomar las muestras para las dataciones. Este caso, esta acá, son las muestras específicas para este trabajo de paleoclima de los últimos 100.000 años en el área centro-oriental colombiana. Fueron tomados aproximadamente 140 dataciones para unos 8 espeleotemas, pero la curva generalizada solamente la hicimos con 4 espeleotemas que tenían la mayor envergadura temporal y tenían una mejor resolución, una tasa de crecimiento más alta, que nos podría dar cuenta de eventos más cortos en el tiempo, o sea, cambios más rápidos en las lluvias del área. Entonces tomamos diferentes dataciones, cada uno de estos huecos acá laterales son muestras para dataciones, uranio torio, como va cambiando de uranio 238 a torio 230. Se pueden datar rocas de hasta 600.000 años. Y acá pues por estos principios de sedimentación, lo más nuevo, lo más viejo, y los periodos donde no hay crecimiento también se datan para saber entonces cuál es ese silencio que vamos a tener en el registro. Con esas dataciones que hacemos después, tenemos un registro de las tasas de crecimiento
podemos observar entonces que los espeleotemas que tomamos para el análisis de los últimos 100.000 años de lluvia en Colombia tienen un crecimiento continuo desde la parte superior hasta la base del espeleotema, un crecimiento continuo en esta muestra hasta los de espeleotema CAR12 tiene un crecimiento continuo hasta más o menos 20.000 años. Posteriormente tiene un hiato, un pequeño hiato, y vuelve a crecer continuamente hasta 121 y CAR26 también tienen un crecimiento continuo. En este espeleotema CAR21 y el CAR26 observamos es que hay un error asociado a la datación mayor que los que se ve en la muestra CAR12. Con esto entonces observamos que tenemos un registro completo para los últimos 105.000 años, específicamente dados por los espeleotemas CAR12, CAR21, CAR7 y la CAR26, que me va a cubrir, pero bueno, entonces ya sabemos ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos en los espeleotemas? Principalmente isótopos estables de oxígeno, que es esta relación entre el agua de mar, que es la que se considera como una relación cero de oxígeno 18 y 16. En todos estos procesos del ciclo del agua va a ir cambiando esa señal porque se va a ir empobreciendo en el oxígeno más pesado, que es el oxígeno 18. Entonces va a tener una mayor composición en oxígeno 16 y por eso se dan los valores negativos, porque se da en relación a lo que se está perdiendo. Entonces en la evaporación ya se tienen unos valores cercanos a menos 10 por 1000 y haciendo todo su proceso va cambiando. Esto puede cambiar debido a la fuente, así está en una parte alta en la montaña, a la distancia que está la fuente, a la temperatura en la que, en la que, en la que fue evaporado o en la que cayó también, y a la cantidad de lluvia principalmente, que es eso a lo que nosotros eh, tratamos de explicar en nuestros espeleotemas. Vemos nuestra señal isotópica en el espeleotema para después compararla con esa cantidad de lluvia que pudo haber caído en el área sobre la caverna. Este es el isótopo de oxígeno y los isótopos estables de carbono. Lo que nos van a hablar son, entonces acá tenemos la lluvia, pero la parte del carbono está ahí. Viene el carbono de la atmósfera, el carbono de la vegetación y el carbono de los microorganismos del suelo. Entonces, la variación en el carbono 13 nos va a hablar de el cambio en la vegetación, que pueden ser plantas C3 o C4. C3 que son los árboles, C4 que son la grama, las gramíneas principalmente. Eso entonces nos habla del ciclo metabólico de las plantas, nos va a hablar de la actividad biológica, si había más o menos actividad biológica en esta parte del suelo y procesos de formación o erosión del suelo. Ya teniendo entonces claras esas dataciones y lo que podemos observar en el registro, empezamos a tomar las muestras. Este es el registro generalizado de los últimos 100.000 años para Colombia. Es un registro que se compone aproximadamente de 7.000 análisis de isótopos de oxígeno y carbono. Cada uno de estos puntos que se observan en la parte inferior son las dataciones que se hicieron para corroborar las edades y los eventos
que se presentan y tienen el punto y las dos barritas es el error asociado. Entonces, como ven, el error asociado a las dataciones es muy poco, entonces podríamos hablar con certeza que este pico fue hace 15.000 años y como esos cambios fueron hace 65.000 años. Así entonces, eso es lo interesante de esta combinación de métodos, de la datación de muy alta resolución con registros de alta resolución. Entonces acá lo que vamos a ver principalmente son cambios en la precipitación. Si yo tengo el registro del espeleotema y veo valores más enriquecidos, es decir, menos negativos, estamos hablando de periodos más secos. Acá estamos hablando de periodos más secos y registros más empobrecidos en oxígeno 18 nos van a hablar de registros de mayor pluviosidad, de más cantidad de lluvia en el área de Colombia. Entonces, como vemos en este registro colombiano, hay varios periodos interesantes de variación entre eventos más secos, de mucha sequía y eventos de mayor cantidad de lluvia. En el presente estaríamos en uno de esos eventos de mayor precipitación. Pero bueno, entonces ya tenemos esto de oxígeno. ¿Cómo comparamos eso después con el sistema climático global? Tenemos que entender primero nuestra cámara. Estas son unas fotografías de la caverna de Carracos, el Peñón. Son fotografías tomadas del periódico El Tiempo, obtenidas por el fotógrafo Juan Carlos Higuera y del archivo personal del profesor Carlos Enrique Groman de Carvalho, de acá de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, las muestras fueron tomadas en el departamento de Santander, Cordillera Oriental Colombiana, específicamente en el área donde se encuentra la formación Rosa Blanca de carbonatos. Para entender entonces cómo esas variaciones que vimos de la curva generalizada de oxígeno, cómo podemos entender eso en el registro global o en el registro regional de lluvias. Primero, entendemos que Colombia está influenciada por la zona de lluvias que se llama zona de convergencia intertropical. ¿Y qué es la zona de convergencia intertropical? Es un área donde hay convergencia de vientos de acá, del Atlántico Norte, del Atlántico Sur. Entonces es una área donde convergen los vientos. Generalmente está asociada a la parte del océano que está más caliente y esa variación en la posición de la zona de convergencia intertropical va a permitir que entre lluvia al área centro-oriental de Colombia. Entonces, ella cambia en su posición durante el año, siendo la posición más al sur durante los meses de diciembre, enero y febrero, y la posición más al norte en los meses de marzo, abril y mayo. Para entonces ver cómo se comporta específicamente en el área de Colombia, tenemos acá una comparación de la precipitación mensual en el área de Bogotá, que es cerca, y son los datos que se tienen de mayor profundidad temporal. Son aproximadamente 40 años de datos, lo que es una buena representación estadística para ver cómo cambió la precipitación y la relación con los isótopos de oxígeno. Entonces, ese paso doble de la zona de convergencia intertropical sobre Colombia se observa en estos picos de mayor cantidad de lluvia. Y a su vez, está asociado con estos cambios que hay en los isótopos de oxígeno. Se ve que en los momentos
donde hay mayor precipitación, hay una disminución, un empobrecimiento en los isótopos de oxígeno, que es lo que llamamos efecto cantidad, y por eso podemos comparar las lluvias del exterior con los procesos y con el registro que hay en los espeleotemas, tanto acá en el primer pico de lluvias del año, como en el segundo pico de lluvias del año. ¿Qué es lo que cambia ahí? Un poco la fuente. Si bien ambos presentan una influencia de la cantidad de lluvia en el registro de isótopos de oxígeno, se siente más fuerte durante el primer periodo de lluvia que durante el segundo periodo de lluvia. Y esto puede ser debido también a la mezcla de puentes durante este periodo, que es importante, pero no es el principal cambio en los isótopos de lluvia. Entonces, para entender mejor eso, vemos de dónde provienen las lluvias en el área central, centro-oriental de Colombia, y vemos que ellos van migrando en el año, siendo diciembre, enero y febrero vienen principalmente del Atlántico Norte. Marzo, abril y mayo vienen del Atlántico Norte, pero también hay una influencia de la parte de la Orinoquía. Y durante el segundo semestre de lluvias hay una mezcla de puentes que vienen del Atlántico tropical y de la Amazonía, y durante el periodo de septiembre, octubre y noviembre vemos una influencia específicamente del Pacífico, que es ahí donde se siente principalmente los cambios que se dan en esta cuenca. Ya entendiendo entonces este panorama climático y teniendo en cuenta esta curva isotópica que les mostré anteriormente, esa curva de los 100.000 años con los 7.000 puntos de alta resolución para ver los cambios en lluvia, aproximadamente cada muestra representa 20 años de variación, entonces empezamos a comparar con registros regionales. Sé que se ve un poco abrumador, tantas líneas, pero todo tiene un sentido, ¿cierto? Es ver todo el registro de Colombia, este que ya había mostrado anteriormente, con registros de la región y registros de variaciones de la temperatura del mar, con registros de variaciones de las lluvias en Venezuela, que ha sido uno de los registros más usados para ver cómo cambia la posición de la zona de convergencia intertropical en el norte de Sudamérica, y registros de Groenlandia. ¿Por qué de Groenlandia? Porque estos eventos que se ven acá, estos picos pequeños y estas variaciones a más largo plazo, han sido determinadas muy bien en testimonios de hielo en Groenlandia. Entonces muestran cuando los casquetes polares han aumentado, han disminuido, cómo ha cambiado la temperatura relativa del mar, y eso también lo vemos en estas curvas que hay sobre el registro de Colombia, principalmente esta curva negra que se llama curva de insolación, y es cómo ha cambiado la radiación solar a los 65 grados norte. ¿Por qué 65 grados norte? Porque hasta ahí, pues ahí es donde se puede observar principalmente el aumento y disminución de los casquetes polares en estos periodos de escalas mayores, escalas orbitales, escalas asociadas al cambio de la posición de la Tierra respecto al Sol o respecto a su eje. Esos son los que llamamos eventos orbitales. Entonces, acá en el registro colombiano tenemos principalmente 4 intervalos que son muy interesantes, que son el intervalo de 103,82 a 82.000 años, que es un periodo un poco seco, con menor precipitación, un periodo como el MIS 4, que
hay un aumento relativo de la precipitación que coincide con la disminución en la insolación de, de los casquetes, de la disminución de la insolación a 65 grados norte, y hay un cambio muy significativo en este periodo que lleva la región a un constante un poco menos de humedad. Es un cambio que también vemos acá en Venezuela, que se observa también acá en el nivel relativo del mar, que es esta curva roja, y cambios en los registros marinos de temperatura superficial del mar, para luego llegar a un periodo de aumento de precipitación semejante al de este periodo denominado MIS 4, acá en el último máximo glacial, para llegar a una precipitación muy alta, también semejantes a las actuales. Entonces, esos procesos asociados con la disminución de la insolación a 65 grados norte nos están coincidiendo con eventos de aumento de la precipitación en el área de Colombia. Entonces, así, comparamos los registros de Groenlandia, Colombia con la insolación, y comparando con los registros de la península ibérica, que es donde se van a fortalecer o debilitar los vientos del nordeste, los vientos alisios. Cuando estos vientos alisios se fortalecen o se debilitan, van a transportar esta zona de convergencia intertropical hacia más al norte o hacia el sur, influyendo en la cantidad de lluvia que llega sobre Colombia. Asimismo, comparamos con variaciones de la temperatura superficial del mar del Caribe, que es esta curva azul, mostrando pues que si bien hay unas variaciones semejantes como esta variación sustancial entre 80 y 60.000 años, en Colombia ocurre mucho más reducida en el tiempo, es una variación más abrupta, semejante a lo que ocurre acá en la península ibérica, pero que no deja de estar relacionada con esta variación. ¿Por qué? Porque es la cuenca del Caribe la que también está ayudando a cambiar el ciclo de lluvias en la región. Eso para entender por último y hacer como un cuadro resumen de cómo ha cambiado entonces la pluviosidad en Colombia. Tenemos periodos de aumento de pluviosidad significativa durante 80.000 a 65.000 años durante el último máximo glacial, y en el presente tenemos los 3 periodos de mayor pluviosidad, tener eventos más secos como los que son de 100.000 a 80.000 años durante 60.000 a 30.000 años, pero que también en esos intervalos de tiempo también hay eventos de rápidos cambios que son un poco más complejos y que daría para una charla muchísimo más larga, pero que todos esos se están reflejando cambios abruptos en Colombia. ¿Qué es lo interesante de todo eso? Es que esta roca de caverna, lo que pasa acá, el registro que hay en el Peñón, está asociado tanto con lo que pasa en esta área del Atlántico, con cómo cambia la temperatura superficial del mar en esta área de la península ibérica, cómo se puede relacionar con los testimonios de hielo en Groenlandia y cómo entonces eso puede mostrarnos que la zona de lluvias, la zona de convergencia intertropical, puede estar en una porción más al norte de lo que está en la actualidad, en periodos donde hay un aumento de la temperatura en estas áreas y en posiciones más al sur o en la posición en la que actualmente está,
sobre Colombia, por eso tenemos un periodo de mayor pluviosidad actualmente, que es acá donde está la posición media de la zona de convergencia intertropical en periodos un poco más fríos. Pero ¿cómo está cambiando eso entonces a largo plazo? Eso es lo que, lo que sigue. Cómo todos estos registros de caverna pueden ayudar a las personas que hacen modelos climáticos para mejorar los parámetros de comparación y entender cuáles podrían ser los escenarios futuros de, de la variación de la pluviosidad en estas áreas tropicales del norte de Sudamérica. Esto era como lo que quería contarles hoy. Muchísimas gracias. Esta es una fotografía tomada por el fotógrafo Juan Carlos Higuera del periódico del periódico El Tiempo. Y este proyecto ha sido patrocinado por diferentes instituciones como CNPq, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Sao Paulo, el proyecto de Last Journey de la Universidad de Exeter y el proyecto Peter Craig de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Muchísimas gracias.